Poco antes que el año pasado la derecha triunfara y ganara el gobierno, Valentina Verbal, la historiadora Valentina Verbal, formada en la Universidad de los Andes y con un magíster en Historia en la Universidad de Chile, publicó el libro La derecha perdida. ¿Por qué la derecha en Chile carece de relato y dónde debería encontrarlo? Este es un libro editado por Ediciones de Libertad y Desarrollo, que, como dije, apareció a fines del año pasado y del cual se está publicando en estos momentos una segunda edición. Vamos a conversar en esta edición del programa con Valentina Verbal. Vamos a conversar sobre su libro, vamos a conversar sobre los desafíos de la derecha y me acompaña Eliana Rosas. Bienvenidos al programa, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Valentina, cuéntanos cuánto demoraste en hacer este libro provocativo y que es un libro que tanto como dirigirse al público en general, a la comunidad política en general, también es un libro de mucha controversia dentro de la propia coalición de derecha. Bueno, me demoré alrededor de 1 año y medio. Primero me quería demorar 1 año, pero al final igual me atrasé unos meses más, porque el libro se me fue alargando, típico, quería que primero que fueran de 4 capítulos y al final terminé en 8 capítulos, imagínate. Ahora es un libro de más de 300 páginas. Sí, pero también, digamos, fui pensando que también es como un libro político, un libro de nicho. O sea, los que lo van a leer van a tener interés y van a llegar a las 300 páginas en general, digamos. Entonces ya no era tan necesario hacer algo tan resumido para poder redondear bien, explicar bien los argumentos, etc. ¿Qué te interesaba más? ¿Luchar contra los enemigos o combatir contra los aliados? Me interesan las dos cosas, porque yo creo que para luchar contra los enemigos, podría decir, de la libertad, digamos, hay que ver cómo están las fuerzas propias, digamos, primero. De acuerdo. Cómo están alineadas las fuerzas propias y cuáles son las armas que se están utilizando para luchar contra los enemigos. Y eso es lo que me preocupaba, en el fondo. Me preocupaba, digamos, en ese momento, 2016, cuando lo empecé a escribir, que la derecha chilena carecía de relato, que es algo que yo creo que todavía se mantiene, y que es algo que se decía mucho. La derecha no tiene relato, eso surgió, de hecho, una frase de Pablo Longuera en su momento. El gobierno no tiene relato, dijo en su momento, antes de ser ministro. Bueno, eso quedó muy claro en la experiencia del primer gobierno de Piñera, ¿no? Todo eso también yo lo explico en el libro. Y sobre todo el efecto que ejercieron sobre esa administración los movimientos, las manifestaciones de protesta del año 2010 y 2011. Claro, ahí en el primer gobierno Piñera justamente se vio que ese gobierno fue un gobierno básicamente de buena gestión. Y digo de buena gestión porque yo creo que fue un buen gobierno de ese punto de vista, pero fue un gobierno que no tuvo una respuesta para lo que en el libro yo llamo, también siguiendo a otros autores que usan el mismo término, un cambio de ciclo. En el 2011 ocurrió en Chile un cambio de ciclo. ¿En qué consistió ese cambio de ciclo a partir del movimiento estudiantil? En que ese movimiento, al cual se subieron al carro toda la nueva mayoría, en ese momento Concertación, que después pasó a ser nueva mayoría, y después lo que después sería el Frente Amplio, etcétera, se subieron al carro de este movimiento estudiantil no para pedir únicamente cambios en materia educacional, digamos, políticas de educación, sino en general para cuestionar el modelo de desarrollo del país, el modelo que llaman neoliberal. Entonces ahí se empezó a dar el argumento de que había que transitar o superar el modelo neoliberal para llegar, por ejemplo, en el caso de Adria, fue bastante explícito, yo claro, creo, ¿no? A un modelo que llaman régimen de lo público, etcétera. Exacto. Y yo ahí explico cuáles son los argumentos también de la izquierda en el libro todo. Bueno, pero el punto es que ¿por qué no hubo relato? Porque el gobierno no pudo, digamos, dar respuesta a ese cambio de ciclo, a esa, digámoslo así, derrota cultural, por decirlo así, de la derecha. No pudo dar respuesta desde un punto de vista discursivo. Entonces la derecha puede dar muchas respuestas para cosas concretas, solucionar, por ejemplo, el ejemplo típico, logró sacar a los mineros de la mina, yo pongo ese ejemplo ahí en el libro, pero que algo técnico, algo concreto, lo hace muy bien la derecha, y en este caso el primer gobierno Piñera, pero no puede dar respuestas discursivas a partir de principios fundamentales, etcétera. Sí, venderte una épica. Exacto. Venderte una épica y darle un sentido, digamos, claro. Digamos, por qué es conveniente estar en política. Claro, y para redondear, darle una épica no en el sentido de mostrar una narrativa, en el sentido de los acontecimientos que van como tácitamente generando una épica, que a veces es como más o menos intangible,
sino cuáles son los principios o incluso cuál es el gran principio ideológico a partir del cual se construye ese relato. En el fondo, yo me empecé a dar cuenta que la izquierda tiene un gran principio ideológico, clarísimo. ¿Cuál es? La igualdad. ¿Por qué la derecha, yo me pregunto en el libro, no tiene como gran principio ideológico, como fuente de su relato o como estandarte de su relato, la libertad? ¿Por qué no lo tiene? Y ahí yo me lo trato de explicar y trato de decir por qué lo debería tener y más o menos trato de explicar cómo debería utilizar la libertad. Pero, Eliana. Sí, pero Eliana Rosas. Eso, Valentina, más que a un relato, apunta a un sentido, como tú dices, a un principio, a una cuestión que es más bien valórica en última instancia, más que a una cuestión comunicacional y meramente narrativa, ¿no? Y por otro lado, cuando tú te preguntas por qué si en el discurso más del mundo de izquierda está la igualdad y por qué no en el mundo de la derecha la libertad no aparece como este gran valor, pero al mismo tiempo tú te respondes, pareciera de algún modo esa pregunta, porque dices que en el mundo de la derecha conviven liberales y conservadores y la libertad es un valor tensionante para esa alianza, ¿no? Y que lo que los une, en definitiva, es la libertad en el ámbito económico, pero cuando nos salimos de ese ámbito, nos encontramos con tensiones entre liberales y conservadores, claro. Y entonces la libertad es un valor complejo para ese mundo, para fundar un sentido, ¿no? Sí. Entonces puede ser un principio que en vez de remediar un problema, aumente los problemas, ¿o no? Ya, porque eso yo lo respondo. ¿Ya? Toda tu pregunta yo la respondo sin falsa modestia bastante en el libro. Ya, lo que pasa que ahí, primero porque uso la palabra relato. Uh-huh. La uso no en el sentido de una narrativa meramente, sino en el sentido de dar una respuesta ideológica a un momento histórico concreto. Una respuesta adecuada a un momento histórico concreto. Y también porque es una herramienta que yo creo que es interesante como punto medio entre lo que es un marco teórico puramente intelectual, filosófico, que meramente normativo, etcétera, de la mera praxis en la acción política, o sea, la mera gestión, por ejemplo, hacer las cosas bien, etcétera. Es como decir que nos inspira normativamente, pero aterrizado al momento histórico concreto que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a bajar el principio de libertad, por ejemplo, al momento histórico concreto? Uh-huh. Y además, ¿cómo lo vamos a bajar a la derecha? ¿Y cómo vamos a pensar cómo bajamos la libertad a la derecha? Yo digo, tenemos que buscar la identidad histórica a la derecha. Uh-huh. Y ahí yo digo, en la historia a la derecha, eso te dedico varios capítulos, hay dos grandes, efectivamente, vertientes, que son los liberales y los conservadores, uh-huh. Pero como tú bien dijiste, los liberales y los conservadores han tenido lo que llamamos en el libro un mínimo común histórico, que es la libertad económica. Al final los liberales y conservadores siempre en la historia se han unido en torno a la libertad económica. De manera más o menos expresa, a veces no la defienden tan claramente, pero al menos se unen en torno a eso. Al final ahí como que se terminan uniendo. Entonces yo digo, lo que tiene que hacer la derecha, si quiere llegar a la libertad como principio, tiene que reconocer primero ese mínimo común histórico como un primer paso. Es decir, tenemos que defender la libertad económica. Además, considerando que desde el siglo XX, siempre el eje que dividió la agua en política ha sido el tema económico. Y además, que en el contexto político actual, a partir del 2011, que es lo que estábamos hablando recién del cambio de ciclo, lo que se ha cuestionado principalmente de parte de la izquierda es el modelo económico. Ergo, la derecha tiene que dar una respuesta primariamente, digamos, en torno a lo económico. Entonces tiene que defender la libertad económica, tiene que defender el mercado con fuerza. Pero además, yo invito a la derecha, demos un segundo paso. Defendamos la libertad económica, pero defendamos la libertad económica no por razones económicas, por razones morales. Uh-huh. Porque detrás de la libertad económica hay personas de carne y hueso, digamos, que se están abriendo caminos en la vía, que están creando un proyecto de vida, que están poniendo un almacén, una peluquería, etcétera, etcétera. Se desarrolla detrás de la libertad económica lo que algunos autores, digamos, sobre todo la Escuela Austríaca de Economía, llaman la función empresarial, que es buscar creativamente oportunidades, buscar, digamos, donde se necesita algo. El buen empresario, el emprendedor, digamos, busca oportunidades cuando hay un vacío, cuando trata de llenar un vacío, digamos, poner una peluquería donde no hay una peluquería, por ejemplo, uh-huh. o personas, digamos, que necesitan algún servicio y se da cuenta, digamos, y lo pone. Eso, digamos, tiene consecuencias morales, porque es un proyecto de vida de personas. La persona está persiguiendo su proyecto de vida. Ahora, el punto donde choca la derecha es, y con esto termino la respuesta, es que si defendemos la libertad, y aquí yo digo, esto es complicado, estoy contigo totalmente, si defendemos la libertad económica por razones no económicas, al final necesariamente, en términos lógicos, tenemos que defender la libertad en sí misma. Es decir, la libertad integral, por decirlo así. Uh-huh. La libertad para todo, para todos los temas de la vida, etc. Y ese paso no lo va a dar el conjunto de la derecha.
ese paso lo va a dar un sector de la derecha, que es la vertiente liberal únicamente. Lo debería dar al menos la vertiente liberal. Entonces yo digo, ya, por lo menos que la derecha en su conjunto llegue al segundo paso y que el tercer paso lo dé la derecha liberal. Y ese punto, ese tránsito de un liberalismo más bien económico, aunque por razones no económicas, a un liberalismo integral, que lo dé la derecha liberal. Un poco eso es, digo. Oye, probablemente, Valentina, voy a simplificar un poco las cosas. El diagnóstico que se hizo desde la propia derecha después, o sea, hacia finales del gobierno de Sebastián Piñera, es que efectivamente al sector le faltaba un discurso articulador, claro, un ethos, un horizonte de ideales, un horizonte épico de movilización. Claro. Estamos de acuerdo. Aparecieron algunos intelectuales que dijeron el problema es que la derecha se ha estado sustentando, replegando y atrincherando solamente en el liberalismo económico, en el neoliberalismo, en el chicaguismo, digamos, de los Chicago Boys, y eso, ese efecto tóxico es el que nos tiene como nos tiene. Eso dicen algunos pensadores. Tú estás diciendo, a ver, lo que faltó en eso es más liberalismo y más liberalismo ortodoxo, más liberalismo clásico. De suerte que tu receta no es solamente no abjurar de los Chicago Boys, sino asumir su receta y llevarla a más planos en la vida, sí, al plano político enteramente y al plano cultural sobre todo. Sí. ¿No? Te interpreto bien en ese sentido, sí. ¿no? Lo que pasa es que yo en el libro llego en la parte histórica por motivos de tiempo en parte, y lo digo y además porque creo que no es necesario para ver las tradiciones intelectuales de la derecha. Llego más que nada a la derecha política, partidista. No me meto mucho, por ejemplo, en el tema de los Chicago Boys, porque eso, digamos, podría ser como un próximo trabajo para meterme en el tema también de la libertad política, porque la derecha apoyó una dictadura, etcétera. Pero sí está bien, o sea, sí está bien la interpretación en cuanto a que efectivamente, además, hay un tema fáctico. No se puede borrar la historia. La derecha tiene que también construirse a partir de sus errores, a partir de lo que ha sido, lo que efectivamente ha sido. La derecha apoyó una dictadura y lo que tiene que hacer no es decir que no apoyó una dictadura, tiene que decir preguntarse por qué la apoyó, si fue un error o no fue un error, apoyarla y cuál va a ser la posición frente a las dictaduras de qué es el futuro, etcétera. Digamos, un poco lo que pasó con Vargas Llosa y todo eso. Pero efectivamente, el problema para mí, yendo al tema de los Chicago Boys, no es que la derecha apoye el liberalismo económico. El punto de partida, ojo, la derecha no defiende tanto la libertad económica discursivamente, la defiende como en la práctica. Y además no defiende la libertad económica bien, digamos, o sea, no la defiende bien, en el sentido que no la defiende por razones filosóficas o morales, sino que la defiende más bien por razones utilitarias. Por conveniencia. Por conveniencia, por razones de crecimiento. Porque provoca crecimiento, de empleo, todo eso que está muy bien. Pero, por ejemplo, un autor como Hayek, y yo lo sigo harto, digamos, Hayek diría que eso no es tan relevante. O sea, la libertad económica no hay que defenderla porque... Claro, que Hayek más que economista es un filósofo. Sí, hay que defenderla porque... Más es un filósofo. Porque las personas tienen derecho a perseguir su propio destino, digamos, hay detrás un sentido de la vida que cada uno busca, lo que estaba hablando un poco delante, o sea, por razones morales. Ahora, con toda la vehemencia que tú puedas tener en relación a ver, volvamos al liberalismo clásico, tú, desde el punto de vista político, hoy día en Chile, tienes que reconocer, digamos, que la derecha ya no es tan monolítica como pudimos creer que era en otro tiempo. A lo mejor nunca fue muy monolítica. No, nunca fue tan monolítica. Nunca fue muy monolítica. Entonces, olvidémonos de esas fantasías, digamos, de que la derecha es monolítica. Entonces, tienes que convivir y tienes que aceptar, digamos, que al lado tuyo hayan aliados, digamos, que sean... al que no te acompañen, digamos, claro, por supuesto. no te acompañen en este viaje al liberalismo clásico al cual tú estás exhortando. Claro. No, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la derecha es diversa y cuando yo hablo... ¿Y te parece un valor eso que sea diversa? Me parece un valor. ¿O no te parece un valor? Sí, me parece un valor. Porque de repente me da la impresión que te retuerce las vísceras, digamos. No, ¿por qué piensas eso tú? Porque noto en alguna de tus posiciones mucha confrontación con el mundo social cristiano y con la derecha nacionalista, digamos, que son tan derecha como tú, a lo mejor. Ya, lo que pasa es que yo creo que la derecha
en términos históricos, y esto por deformación profesional, ha sido diversa. Pero creo yo que tiene dos grandes tradiciones, que son liberales y conservadores. Y creo, y lo demuestro en el libro, creo, con bastante fundamento, con datos empíricos, etcétera, incluso, que la derecha social cristiana y la derecha nacionalista, si bien ha sido parte de la derecha, yo lo creo eso, digamos, no lo niego, han sido tradiciones muy accesorias en la historia de la derecha, muy accesorias, muy relevantes incluso. O sea, por ejemplo, tuvieron cierta importancia a fines de la década de los 40, pero nada más, digamos, ¿ya? El Partido Nacional tiene algo nacionalista, pero es un nacionalismo más bien romántico, y además fue un partido que se fusionó liberal y conservador, etc. Era la derecha en su conjunto, en el fondo, el Partido Conservador. Entonces, lo que yo refuto, por ejemplo, es esa tesis de que liberales, conservadores, socialcristianos, nacionalistas serían como cuatro tradiciones con el mismo grado de importancia histórica, y que por lo tanto, y además, sobre todo lo que refuto, es que el relato de la derecha o el discurso de la derecha de qué es el futuro se tiene que construir sobre esa fase, digamos, sobre social cristiano y nacionalista. Ya, tú reivindicas el protagonismo del liberalismo. Porque yo creo que no son tradiciones tan relevantes de la derecha, y además son tradiciones que carecen de la fuerza, de la profundidad, etcétera, de las condiciones de posibilidad para hacerle frente a la izquierda. Pero, o sea, yo creo, y no lo digo por dogmatismo, sino lo creo de verdad, que la única tradición ideológica que le pueda hacer frente al socialismo, no hay otra. Y no ha habido otra en la historia de la humanidad que el liberalismo. No hay otra. Pero por otro lado, Valentina, oyéndote y asumiendo esta evolución histórica que ha tenido la derecha, que es donde siempre convergen liberales y conservadores, más allá de estos afluentes que tú dices minoritarios, como el socialcristianismo, etcétera, lo que uno se pregunta es entonces cómo uno puede sustentar esa aspiración que tú tienes de que sea posible con esos dos mundos que conviven sostener esta idea del liberalismo como gran inspiración. Sostenerlo más allá de la libertad económica, que, claro, que es verdad que es el mínimo común de ambos sectores. Porque por otro lado, uno podría decir, entonces quiere decir que la derecha está condenada a, si eso es así, a ser gobiernos cosistas o a escindirse. Porque uno no ve por dónde pueda sostener esta idea del liberalismo más allá de lo económico. Es que de partida hay un problema que ni siquiera lo sostiene desde lo económico. O sea, la derecha no pone por delante principalmente la defensa del liberalismo económico. No pone por delante, por ejemplo, la defensa del mercado, etcétera. Sí, y lo que yo le pido a la derecha, lo que yo creo que podría dar en forma realista, es defender el mercado por razones no económicas, en el fondo. Ya. Hasta ahí podría llegar la derecha en su conjunto. ¿Ya? Sí hay algunos obstáculos, porque algunos sectores y algunos intelectuales critican el mercado por razones morales, o sea, no ven en el mercado una fuente de moralidad, por decirlo, o de virtud humana, digamos. Sí. Y tú eso lo rebates. Por supuesto, eso lo rebato no es que no me guste, es que lo rebato en el libro, porque ¿por qué una persona que va a un mall necesariamente está alienada? ¿Quién puede decir eso, digamos? ¿Quién es uno para decir que otra persona está alienada porque va a un mall a comprar? Muchas veces va con sus amigos, va con su familia los domingos a pasear, digamos, y además son espacios igual de sociabilidad humana, digamos. Todo eso lo explico en el libro bastante al detalle, hablo del consumo, etcétera. Pero yo no le pido más a la derecha que eso en su conjunto, ¿ya? Y lo que le pido es ir más allá del liberalismo económico, digamos, o sea, defender la derecha, por ejemplo, en el plano de libertades sexuales, culturales, etcétera. Eso se lo pido a la derecha liberal, a la rama liberal de la derecha. No se lo pido a los conservadores. Lo dejo bien claro. Y por eso los conservadores, igual dentro de todo, los trato con respeto, porque al menos forman parte o comparten con la derecha el mínimo común histórico, que es la libertad económica. Eso un poco. Y Valentina, más allá de si nos quedamos solo con la libertad económica o con esta libertad económica más las libertades culturales, etcétera, ¿cómo dentro de esa noción de liberalismo como inspiración, cómo se sostiene una cierta idea de una cultura pública que acoja la diversidad y que acoja las discrepancias, pero que se constituya como una cultura de lo público? ¿Y cómo es posible sostener un cierto espacio de lo público si... Porque que a ti te parece que la libertad es demasiado individualista. Claro, ¿no? Si todo se concentra finalmente, todo se trata de la libertad de elección finalmente. ¿Cómo uno puede sostener un ámbito de lo público? Ya,
de partida, bueno, eso lo trata de leer en el libro un capítulo que se llama Pensar la República. De partida, porque yo también defiendo el liberalismo clásico, y el liberalismo clásico cree en el Estado. Cosa que puede parecer una perogrullada decirlo. Claro. Cree en el Estado, lo que pasa es que cree en el Estado constitucional, cree en un Estado que garantiza las libertades, históricamente. Y además también defiende un Estado subsidiario que cree, digamos, que el Estado tiene que también estar al servicio de los necesitados. O sea, yo creo que el Estado tiene que ayudar a los necesitados, ¿ya? Soy como suficientarista en ese punto de vista. Pero además, del punto de vista de las libertades individuales, también creo en otro principio que es liberal, el principio de la tolerancia, que es un principio viejo, antiguo, digamos, del liberalismo, John Locke, etcétera, Sí. y que cree en la neutralidad moral del Estado, ¿ya? Y que no le tiene miedo a la diversidad cultural, a las libertades culturales, por ejemplo, a la libertad de expresión distinta, así como en su momento fue también la libertad de culto, etcétera, sobre todo en el siglo XIX en Chile, por ejemplo. No le tiene miedo a esas libertades, y eso, en el fondo, lo público surge de la diversidad. Lo que yo critico, lo que yo no comparto como liberal que soy, y en este sentido no es que sea dogmático, sino que soy liberal, digamos, es que el Estado tenga que establecer un horizonte moral de sentido que se le tenga que imponer al conjunto de la población. O sea, en el fondo, que los fines individuales tengan que verse restringidos por un supuesto fin colectivo al cual tengan que someterse las personas, los individuos. O sea, lo público, el espacio público, surge de la libertad, surge de los individuos. Los individuos no están en contra del público, porque además los individuos, para buscar sus fines, cada individuo para buscar sus fines propios, tiene que cooperar con otros individuos. Y ya el mercado en sí mismo es un sistema de cooperación social. Y por eso el mercado, eso es algo que defiende también en el libro, el mercado también forma parte de la sociedad civil. La sociedad civil no se reduce, como otros intelectuales de la derecha lo hacen, a, por ejemplo, la Teletón, digamos, el Hogar de Cristal, la filantropía. No se reduce. La sociedad civil es todo el campo de acción de los individuos que persiguen fines propios y que cooperan entre sí. Eso puede ser mercado o puede ser, digamos, organizaciones benéficas. Valentina, quiero llevarte a tu caso personal. Tú eres militante de Evópolis. Sí. Me imagino que escogiste o te sientes más interpretada por Evópolis porque es una colectividad, digamos, que parece que asume con mayor compromiso ese compromiso con la libertad, ese compromiso con el ideal de la libertad, tanto en el plano político, en el plano económico, como en el plano cultural. Claro. Sí, ¿no? Sí, obvio. Sí. Yo soy de derecha, siempre lo digo, lo he dicho en otros programas que he ido. Al final soy de derecha por lo económico, porque creo en el mercado. No podría estar en la izquierda, y además porque yo podría decir, ya voy a estar en la izquierda aunque no crea tanto en el mercado, porque la izquierda defiende los derechos sexuales, por ejemplo, cosas así, libertades sexuales, culturales. Pero al final esos temas, si bien son muy importantes para mí, por razones personales también yo tengo una mirada un poco más, creo, fuera de mí. O sea, también pienso en el proyecto social en que creo. No son los temas que dividen la agua de manera fundamental en la política. Al final lo que más divide la agua en la política sigue siendo lo económico. O sea, ese clivaje no ha cambiado. Entonces, al final, digamos, yo no podría estar en un partido, por ejemplo, no sé, por el PPD, por decirte algo, que va a estar diciendo que hay que superar el modelo económico, qué sé yo. O sea, no podría... Claro, porque tú vienes desde una experiencia de transgénero, digamos, claro. Una experiencia que yo creo que en la derecha es más rara de encontrar que en el mundo de la izquierda. O es más silenciada, tal vez, ¿perdón? Más silenciada. Más silenciada, sí, más... Sí, pero yo creo que es más escasa también. Sí, no, absolutamente. Me atrevería a decir yo no lo puedo decir, pues sí lo puedo decir, pues yo conozco gente como yo un montón y la mayoría es de izquierda. Y también es más de izquierda porque uno no le asigna tanta importancia al tema económico y se siente también más respetada en el mundo de la izquierda. Y eso yo le concedo ese punto a quienes dicen eso. Es cierto que en términos generales el mundo político de la izquierda respeta mucho más a la gente, por ejemplo, LGBTI, de gente de la diversidad sexual. Eso no te lo puedo negar. Es así. Es así. O sea, una persona transgénero que entra a un partido de izquierda, casi la van a hacer un monumento. O sea, la van a poner como líder, como vocera, le van a dar mucha importancia. La izquierda sabe manejar ese tema, digamos, como cultural, etcétera. La derecha no sabe. La derecha siempre, yo digo, un poco duro, pero... Y también con relación al movimiento feminista que se está dando ahora, la derecha todavía es un poco analfabeta en temas culturales. Es bastante analfabeta, la verdad. Si no es cavernaria, es por lo menos silvestre. Por lo menos, sí. No capta, o sea, no conoce el tema, no conoce los conceptos, no sabe la diferencia bien entre un homosexual, un transgénero, etcétera. Partiendo por ahí, o sea, ni siquiera como el rayado cancha básico. No entiende, ahora con el tema del feminismo, no entiende bien la historia del feminismo, no sabe si el feminismo necesariamente es de izquierda, podría ser feminismo de derecha, cuál es la diferencia en un feminismo liberal. Todos esos matices le cuesta mucho hacerlo. Yo te lo puedo decir, digamos, porque he conversado con gente de derecha ahora, incluso... Sí, pues tienes experiencia en eso. Incluso de gobierno, etcétera.
Bueno, pero lo que quiero decir, igual, yo creo que si uno cree en las libertades en general, o en la libertad en un sentido integral, uno tiene que abrir la cancha, yo creo, de la libertad en el sector político al que uno pertenece, digamos. O sea, si yo soy de derecha y soy transgénero, voy a tratar de abrir la cancha a favor de los derechos de las personas trans en la derecha, donde yo estoy. Claro. Eso también siempre lo respondo cuando me critican a veces gente de izquierda, porque creen como que yo estoy en un sector que me domina, o sea, en un sector que me esclaviza, por decirlo así. Que estoy como en un síndrome de Estocolmo, algo así, digamos. Cooptada. Yo les digo, ¿cómo voy a estar cooptada? Porque igual yo me hago respetar, ¿cómo voy a estar cooptada como persona transgénero? Si tanto, digamos, yo he tratado de abrir la cancha en este mundo, en un sector político en que estoy, que hasta he escrito un libro, digamos, y esto no lo digo por tirarme flores, pero es que tengo que defenderme, he escrito un libro para tratar de plantear un relato, un discurso, digamos, de la derecha. O sea, a mí no me está pauteando nadie, yo estoy tratando de pautear, digamos. Aunque me vaya mal, no importa. Oye, Valentina, ¿y tú tienes la sensación de que el gobierno, en función de lo que has visto de este gobierno hasta ahora, ¿tú crees que el sector, la derecha, está aprendiendo algo de lo que recién estaba señalando o no? Mira, ayer por lo menos hubo una propuesta, digamos, una propuesta hoy día, claro, de importante de género, claro, ¿no es cierto? de la mujer. Claro, mira, yo creo que sí aprende. El tema, por ejemplo, de la ley de identidad de género, el presidente al principio, cuando era candidato, dijo esto se corrige con el tiempo, no sé si se acuerdan, nos tiró como unos argumentos que son bastante discutibles y además que son estudios que han sido bastante retrucados, digamos, bastante confrontados y desmentidos incluso. Mucho Google, parece. Sí, porque no están así. Esos estudios, por ejemplo, tenían niños que no eran trans necesariamente, sino que eran cualquier niño que llevan a clínicas por problemas, digamos, de roles, cosas así, como que tienen confusión de roles, cosas así. Bueno. Pero después parece que se empezó a dar cuenta, o sea, empezó a llegar información. Que el tema era más complejo. Etcétera, etcétera. Empezó a conocer casos de familia, bueno, y fue cambiando. Y eso es valorable, desde mi punto de vista es valorable. Lo otro con respecto al tema, por ejemplo, del feminismo, tema propiamente de las mujeres, también, digamos, acá es valorable que el gobierno, y además el gobierno ya tenía en su programa una agenda interesante en temas de mujer. De hecho, lo que lanzó ahora, en gran medida, es parte de su programa con algunos agregados que hizo ahora, digamos. Claro. Pero sí lo que tiene que entender el gobierno, este es el punto, así como de fondo, es que el feminismo igual es complejo, en el sentido que, si bien tiene, al igual que la derecha, tiene un mínimo común histórico, que es la lucha por la libertad de las mujeres, porque las mujeres se autodeterminen y puedan perseguir su propio destino. Por ejemplo, en los 60, cuando ya habían conseguido el voto, lucharon para ser profesionales, para poder ejercer una carrera, no necesariamente ser dueñas de casa. Todas nuestras mamás, nuestras abuelas eran dueñas de casa y estaban como condenadas a eso, culturalmente, digamos. Y ahora hay otros desafíos, digamos. Entonces, lo que quiero decir es un tema cultural y es un tema que al final, digamos, la narrativa que está detrás es la narrativa al final de la libertad. Y acá también aplica el liberalismo. No es porque yo quiera meter el liberalismo en todos lados, pero en realidad el liberalismo igual, como un principio filosófico general, moral, qué sé yo, también aplica acá. Y también en la práctica tiene que darse cuenta el gobierno que también hay un feminismo de izquierda que igual quiere llevar agua al molino de, digamos, decir que la desigualdad de las mujeres se explica fundamentalmente por el capitalismo. Porque el capitalismo supuestamente sería la fuente de la desigualdad entre hombres y mujeres. Ahí está la matriz patriarcal. Claro, hay una tendencia dentro del feminismo, sobre todo a partir de los años 60, que es un feminismo socialista, que tiene esa visión. Y mucha de esa visión también está en el movimiento estudiantil. Entonces, la duda que yo planteo, con esto termino, es que hay que tener ojo, que con estas propuestas no se va a parar necesariamente el movimiento feminista de ese tenor. Sí. Hay que dar una respuesta mucho más profunda, más ideológica. Justamente. ¿Podemos una más? Ya. Tengo pero muy corto. Que a propósito de tu confianza, de tu confianza en el mercado, como en la libertad del mercado como principio articulador de estos dos mundos de la derecha, yo tengo una duda, porque a lo mejor es un poco ocioso, si es que es verdad, como plantean algunos, que el mercado, la libertad de mercado ya es el gran triunfante, y que incluso el no haber advertido eso es uno de los errores, dicen algunos, que cometió el gobierno de Bachelet, el último gobierno de Bachelet. Entonces, uno podría decir, pero si ese argumento ya está, entre comillas, ganado. ¿Tú crees eso o no? No, porque los triunfos también son culturales y los triunfos también tienen que ser explícitos. ¿Ya? O sea, no basta que vivamos en una, comillas, sociedad de mercado, como se dice, sino que también el mercado necesita ser defendido. Y la derecha no defiende el mercado. No lo defiende.
Y para hacerle frente al discurso antimercado, tiene que entrar a defenderlo. El punto es cómo lo defiende. Y ahí hay que hilar fino un poco. ¿Vas a recibir una devolución de impuestos? Inviértela, si es así, en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Valentina Verbal, autora del libro La derecha perdida, ¿por qué la derecha en Chile carece de relato y dónde debería encontrarlo?, publicado por la editorial de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias, Valentina, por habernos acompañado. Gracias, Eliana. Nos encontramos mañana viernes para en el programa de fin de semana. Eso, que tengan muy buenas noches y muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.